Buenas tardes. La conferencia de hoy se titula ¿Cómo encontrar la curación total? Esta enseñanza fue dada por Mark Prophet, mensajero de la Gran Hermandad Blanca, en 1966. Nuestro tema de esta tarde es acerca de cómo encontrar la curación total. Ahora, examinemos qué quiere decir curación total. Muchas personas hoy que son estudiantes de biología parecen creer que la envoltura de la piel que contiene el saco de huesos al que llamamos nuestro cuerpo es todo lo que somos y que, como diría un niño pequeño, no hay nada más. Nosotros, que somos estudiantes de metafísica y de las enseñanzas de los maestros ascendidos, somos bien conscientes de que hay mucho más. Ahora bien, la ciencia médica y la ciencia en sí, fijaos, sin duda, admitirá la existencia de la mente. Pero si le pedís que explique esta mente y esta maravillosa conciencia, todo lo que podrá hacer es daros una descripción elaborada. Os puede decir cómo los troncos de los nervios llegan hasta el cerebelo y al cerebro. Os puede hablar sobre la dura mater y la pia mater del cerebro. Os puede explicar cómo los nervios motores y sensoriales envían sus respuestas y el cuerpo se mueve, y cómo pensamos hasta un cierto punto. Pero si le preguntáis con qué pensamos, probablemente os hablará de nuevo del cerebro y nos dirá que pensamos con el cerebro y así sucesivamente. Nosotros sabemos que la conciencia no es simplemente el cuerpo, y debemos entender eso. Pero la ciencia nos hará creer que todas las cosas están en el cuerpo y que no hay nada que exista fuera del cuerpo. De hecho, está algo preocupada hoy día por las PES, percepciones extrasensoriales. Sin embargo, ha encontrado una explicación muy lógica para las PES también. Ha afirmado que las ondas cerebrales y demás pueden viajar largas distancias como lo hacen las imágenes de la televisión, las ondas y las señales de radio. Ahora bien, podéis estar preguntándoos cómo puedo estar relacionando todo esto con la curación. En primer lugar, para encontrar la curación total, sabemos que tenemos que ir a la causa de la enfermedad. Ellos mantienen que la causa de la enfermedad reside en el cuerpo físico, que algo funciona mal. Pero ¿por qué funciona mal? ¿Por qué esta bella máquina, que funciona tan bien en millones y millones de personas, permitiéndolas vivir no solo hasta los 70 años, sino hasta los 110 años y más? ¿Por qué funciona mal en algunas personas desde la infancia? ¿Por qué funciona mal? Ellos nos dicen que es porque la maltratamos, y así al examinar a los más mayores a menudo descubrimos que algunas de las personas más ancianas nos dicen: yo nunca he bebido alcohol y nunca he fumado, o he sido vegetariano durante toda mi vida y por eso he vivido tanto tiempo. Otro hombre decía: nunca me encontré un hombre que no me gustara y eso es por lo que he vivido tanto tiempo. Bien, ¿cuál es la verdadera respuesta detrás de todo esto? Otros hombres saldrán y dirán: bien, yo he bebido durante toda mi vida, tengo 107 años, me casé con mi quinta mujer y he sobrevivido a todas mis mujeres anteriores, fumo como una chimenea y estoy perfectamente, mi estómago está bien, mis nervios están bien, mi corazón está bien, estoy en buena forma. Bien, si vais a seguir el estándar de este hombre, realmente vais a durar mucho. ¿Veis lo que quiero decir? Así que el amado Maestro Moria él ha sugerido muchas veces que los médicos deberían examinar a las personas que están sanas en lugar de a las que están enfermas para descubrir qué es lo que las mantiene saludables y las hace estar sanas. Con esto en mente, durante esta mañana examinemos a la gente sana. En primer lugar,
Dice en Génesis que el Señor Dios creó al hombre a su propia imagen. La mayoría de nosotros hemos dado por supuesto, al menos yo lo he hecho, que el cuerpo físico era la imagen de Dios. Eso fue hace años. Por supuesto, cuando me hice un poco más mayor, y espero que un poco más sabio, y cuando contacté con los maestros en un mayor grado, me fui haciendo más consciente de que el cuerpo del hombre no era la imagen de Dios, en ningún sentido de la palabra. Y cuando comencé a ir al zoológico y después viajé a las grandes ciudades y conocí a mucha gente, decidí que definitivamente el cuerpo no era la imagen de Dios. Estoy segura de que vosotros habéis tenido esta experiencia de conocer a personas que estaban tan deterioradas físicamente. Probablemente la primera vez que vinisteis aquí y me visteis a mí fue una de esas ocasiones. De todos modos, habéis visto a personas en las calles que están muy deterioradas. Mejor que no os describa el momento en que vi a una mujer con una niña pequeña y las dos eran iguales, porque no quiero atormentaros con esto. Pero con certeza, todos nosotros en un momento u otro ha visto lo suficiente como para convencerse de que el hombre no es la imagen de Dios en la forma de la carne. Y si fuera así, todos seríamos iguales, ¿no es cierto? Al menos todos seríamos igual de guapos. Y ciertamente nos damos cuenta de que no todas las personas son primadonas o estrellas de cine. Así que, estando convencidos de que la imagen de Dios no es la forma carnal, podemos entender que es un templo corporal o un abrigo en capas que contiene el espíritu inmortal del hombre o el espíritu de la vida. ¿Por qué este templo corporal se enferma? ¿Qué creéis que hace que no funcionen las válvulas del corazón? La ciencia médica, por supuesto, tiene sus propias respuestas. Dicen, hay un exceso de colesterol en las arterias y esto sobrecarga el corazón. ¿Pero por qué? Y os hago esta pregunta. Encontramos una persona que está sana, millones de personas que están sanas, billones de ellas. ¿Por qué tenemos a millones de personas que están sanas, que comen las mismas cosas que los demás y el colesterol no se acumula en sus arterias como lo hacen otros y sus arterias no se taponan? Estas son las cosas que tenéis que intentar entender y por lo tanto, si somos justos sobre esto, debemos reconocer que la causa de la enfermedad no está en el cuerpo físico únicamente. No niego que, y creo que sería una locura hacerlo así, que podamos tener una espina en la carne. No quiero negar que puedan ocurrirle cosas a nuestro cuerpo físico. Podemos tomar veneno en la comida que comemos. Y muchos de nosotros lo hacemos debido a la fumigación de pesticidas y muchas cosas que hay en la atmósfera. Pero no estoy hablando sobre materias externas, estoy hablando sobre las causas de la enfermedad que parecen ser el efecto de algo más que algo que hayamos ingerido. Porque las personas mayores pueden vivir en la misma área y recibir la misma radioactividad, pueden comer la misma clase de comida y, sin embargo, algunas de estas personas tendrán estos problemas con el colesterol, mientras que otras personas a la edad de 90 años aún estarán fuertes y sus arterias serán muy flexibles y elásticas. No podemos decir, y la ciencia médica ciertamente no puede demostrar, que es porque un hombre tuvo atención médica adecuada. Y la Asociación Médica Americana no puede decir que es porque este hombre, Juan Doe, ha tenido la mejor atención médica y Pedro Smith no la ha tenido, porque en muchos casos las personas han tenido el mismo trato sanitario y uno está sano y el otro está enfermo, y han tenido la misma enfermedad en un momento dado, y uno se ha recuperado y ha llegado a los 90 años, mientras que el otro ha fallecido a causa de la enfermedad. Es lo que estoy intentando transmitiros esta mañana. Así que los doctores, de hecho, no tienen verdaderos fundamentos en realidad para muchas de las declaraciones que hacen. No deseo insinuar que yo no apoyo a los médicos. Reconozco
que la ciencia de la quiropráctica es de gran beneficio. Reconozco que la osteopatía es de gran beneficio. Me doy cuenta de que algunos procedimientos quirúrgicos son necesarios, especialmente en caso de accidentes. Reconozco que las ciencias médicas han hecho muchas cosas maravillosas, pero no son una panacea para todas nuestras enfermedades. Si lo fueran, evitaríamos el enterrador y se les acabaría el negocio. Y una gran cantidad de enfermedades en el mundo hoy día afecta a la generación más joven igual que a la gente mayor. Mirad la distrofia muscular, parálisis infantil y muchas otras enfermedades que no han sido completamente dominadas, aunque hemos hecho progresos significativos en ellas. Volved ahora y veamos si podemos averiguar cuáles son las verdaderas causas de la enfermedad. Todos admitimos que tenemos una mente, al menos sabemos que pensamos. Preguntad a alguien dónde piensan y seguro que os dicen que seguro que no piensan en su dedo gordo del pie. Pensamos en otra parte, ¿no es cierto? Y creemos que pensamos aquí arriba en nuestro cerebro, pero en realidad supongo que nuestro proceso de pensamiento está en el alma, que los científicos dicen que no tenemos. Es decir, que nunca han sido capaces de encontrar el alma. Admiten que cuando la gente hace la transición o cambia de vestidura, algo se ha parado. Saben que el corazón deja de latir, saben que la persona no está consciente, saben que están tumbados ahí sin vida y que no se mueven. Pero no saben qué es lo que se ha ido. Dicen, bien, el corazón se ha parado y han dejado de respirar y por lo tanto fallecen. Pero no han examinado las causas reales de estas enfermedades desde el punto de vista metafísico, porque la mayoría de los médicos hoy día, a excepción de unos pocos, niegan la metafísica. Pueden practicar alguna fe ortodoxa en particular y acudir a la iglesia, pero muy pocos en la generación más joven realmente tienen una fe profunda y permanente en Dios. Admito que hay excepciones a esta regla y que existen médicos espléndidos, pero estas excepciones verdaderamente no confirman la regla, porque la mayoría de ellos son totalmente lo contrario. Tienden a depender de la ciencia externa para todo y para la curación. La verdadera clave de esto reside en los 4 cuerpos inferiores del hombre. Tenemos el cuerpo físico y es poroso. Tenemos poros. Este cuerpo físico es como una esponja. Podéis coger una esponja y sumergirla en agua y recogerá una gran cantidad de agua dependiendo de su capacidad. El cuerpo físico es, de hecho, un manojo de emociones. Está también invadido por el cuerpo mental que interpenetra la forma física carnal y tiene un cuerpo etérico o de la memoria. Vuestra alma es vuestra propia identidad individual de conciencia. Para mí, así es como yo lo veo. Aquí está vuestra presencia divina individualizada, aquí está vuestro cuerpo causal, aquí está vuestro santo ser crístico y aquí está vuestro cordón plateado de energía que desciende de Dios y que hace latir el corazón en vuestro cuerpo físico. Ahí está vuestra llama trina. Yo mantengo, por supuesto, que hay una clara separación en cuanto a la interpenetración de la presencia divina. La presencia divina está situada entre 2 y 20 metros por encima de vuestra cabeza y quizá en un ángulo de 45 grados. Si cerrarais los ojos y los abrierais, estaría más o menos a ese ángulo sobre vosotros. La presencia divina a veces desciende muy cerca y puede envolver la forma física. Y esta es quizá una de las mejores maneras de lograr la curación total. Porque cuando la presencia divina baja y desciende, o el santo ser crístico asciende a ella, tenéis una completa integración. Pero se puede hacer de otra manera. La presencia divina puede descender y envolver al santo ser crístico o el cuerpo mental superior. Entonces, el santo ser crístico o cuerpo mental superior puede descender y colocarse sobre la forma humana física. Esto, por supuesto, producirá una integración completa y las tremendas olas electrónicas que se producirán mediante este proceso producirán una casi instantánea curación de cualquier enfermedad física, porque crearán el patrón adecuado de flujo en los componentes electrónicos que constituyen el cuerpo. En otras palabras, todas las distorsiones de las enfermedades en la forma física de la carne
crearán un cierto patrón, que es un patrón de enfermedad normalmente errático. Si hubiera medios de poner un osciloscopio en las personas y pudieras ver realmente lo que está vibrando en las diferentes partes del cuerpo, y al presionar unos botones pudiéramos entrar en el hígado, el bazo y todas estas cosas y conseguir el patrón, veríais que hay distorsiones en personas que están enfermas, pero veréis un claro patrón de salud en las personas que se encuentran sanas. Bien, la presencia al descender hará que todo se rectifique. Y cuando se ha corregido la causa de la enfermedad en el cuerpo electrónico del hombre, y no me estoy refiriendo a este cuerpo electrónico de aquí arriba, estoy hablando de la estructura electrónica que hace que el mismo cuerpo físico adopte sus propios patrones. Quiero distinguir esto. Espero no estar siendo demasiado técnico para nadie. En otras palabras, sabéis que hay algo que hace que las células permanezcan siendo lo que son y retengan su propia identidad. Me estoy refiriendo ahora a las células de las uñas de los dedos de la mano. Las células de las uñas de los dedos de la mano permanecen siendo células de las uñas de los dedos de la mano. No producen ninguna otra célula. Me aplasté una uña hace algún tiempo y fue algo muy interesante descubrir cómo la uña continuó creciendo y se fue reemplazando a sí misma y construyó una uña nueva debajo de la vieja y después fue empujándola. Las células fueron ahí y continuaron construyendo la uña del dedo. Y hubiera sido terrible que hubieran construido un globo ocular o algo así. ¿Sabéis lo que quiero decir? Está muy bien que todo funcione correctamente. Ahora bien, lo que estoy intentando hacer es mostraros que sería posible que ocurriera una necrosis de las células, por la cual la célula perdería toda su identidad y volvería a ser un mero protoplasma, podríais decir, sin una identidad individual. Y por tanto tenéis que daros cuenta de que hay un cimiento o patrón electrónico que está detrás de cada parte de vuestro cuerpo. Y creo que la causa de la enfermedad es debida a trastornos en vuestro pensamiento. En otras palabras, pensáis de forma errónea y sentís perturbaciones erróneas a nivel emocional que se comunican al patrón electrónico que se encuentra en el núcleo de las diferentes partes del cuerpo del individuo. Y creo que el secreto detrás de las curaciones que se llaman curaciones divinas por hombres tales como Oral Roberts es que de alguna manera u otra, en su vida de plegaria y sintonización con Dios, este hombre ha alcanzado un punto en el que es capaz de transmitir la acción vibratoria de la presencia divina y el Espíritu Santo a estas personas para que ellas puedan contactar su propia presencia divina y así la presencia desciende y les brinda la curación total. Pero normalmente dura, en algunos casos, solo por un periodo corto de tiempo o en otros casos puede durar de forma permanente. Pero no en todos los casos la curación dura para siempre. Quiero decir, no dura tanto tiempo como lo hacen sus vidas. Muchas veces estas personas se ponen enfermas de nuevo de otra cosa o vuelven a quejarse de lo mismo, pero de eso no nos enteramos. Y muchas de estas enfermedades son, por supuesto, el tipo de problemas que pueden cambiar de tanto en tanto. Así que tenemos que examinarlo. Si queremos estudiar estos casos de forma individual, no podéis examinarlos de forma colectiva. Pero no estoy interesado en tratar ahora ese aspecto. Estoy meramente mencionándolo de pasada porque muchas personas son conscientes del trabajo de curación que muchas personas realizan con la oración y solamente con la oración. Me gustaría encontrar la curación total para mí mismo si me estuviera enfermando y no me gustaría que esa curación durara solamente un par de horas o unos pocos días o unas pocas semanas y después que la enfermedad empeorara. El mismo Jesús decía a la gente cuando la curaba, les decía, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Así que quiero señalar que yo creo que aquí a lo que se refería con el pecado eran los pensamientos negativos que tenían, que también tenían que ser los sentimientos negativos. Así que yo creo que los pensamientos y sentimientos negativos generan la causa y núcleo de la enfermedad y que es introducida en el cuerpo físico a través de las distorsiones en los patrones electrónicos.
No dudo que algún día los científicos descubran cómo llegar a estos patrones electrónicos y ajustarlos. Pero aún creo que para lograr la curación permanente tenéis que corregir la causa y el núcleo de la situación que produjo la enfermedad en primer lugar. Y los maestros me dijeron esta mañana, lo importante es hacer que la gente se dé cuenta de que cada enfermedad tiene su relación de causa y efecto y tiene un claro vínculo con el karma. Así que voy a combinar estas dos conferencias en una: cómo encontrar curación total y la comprensión del karma, señalando, y voy a tomar los aspectos negativos del karma primero, que el karma negativo, que significa que vosotros mismos hicisteis algo a alguien en el pasado que no ha sido saldado, en muchos casos os produjo alguna enfermedad o estado mental y es probablemente una de las causas detrás de la locura. Ahora me gustaría señalaros que las obsesiones son la causa de la mayoría de los estados de locura. Os daré un ejemplo. Digamos que un señor se casa con una señora y se llevan muy bien, y la suegra se obsesiona con la idea de que su hijo es absolutamente perfecto y la mujer con la que se ha casado es absolutamente imperfecta en todo, y a la suegra no le gusta su nuera. Y se obsesiona con esta idea hasta que es el único tema del que habla con sus amigas, de la terrible chica con la que se ha casado su hijo. Esta mujer puede continuar en una encarnación solamente condenando a esta pobre chica, quien probablemente es una persona decente, y si la dejara en paz sería incluso mejor. Esta mujer entonces finalmente hará la transición, morirá, la suegra anciana, y al partir con el momentum de obsesión, ella probablemente volverá a encarnar con una condición esquizofrénica, por ejemplo. Ella tendrá su mente dividida en dos, porque una parte de ella es honesta y sabe que lo que dice y piensa de esta chica no está basado en ningún hecho verdadero, y la otra parte de ella está obsesionada con la idea, que no es real, que tiene de la chica. Estoy usando esto como un ejemplo. Muchas enfermedades mentales son creadas por obsesiones y estados pervertidos de actitud hacia la vida, que persisten por un largo periodo de tiempo. Y es un hecho bien conocido que la gente se engaña a sí misma. Y la locura consiste en ponerse un muro en los ojos durante un periodo de años, hasta que después de un tiempo uno no sabe distinguir la realidad de la irrealidad. Así que ahora os estoy mostrando las causas de la locura y el efecto kármico, la relación causa-efecto. También creo que muchas enfermedades físicas que tiene la gente tienen su relación causa-efecto en el pasado, en encarnaciones pasadas. Estos son defectos congénitos, es decir, las personas que nacieron con estas enfermedades. Sin embargo, creo que tendencias latentes, y por tendencias latentes quiero decir que son como semillas que no han germinado, pero que son ideas con las que habéis jugado en encarnaciones pasadas, están en vosotros en un estado latente. Entonces creo que en un momento u otro, mediante pensamientos o sentimientos erróneos contra vuestro vecino, contra vosotros mismos, contra el universo, contra cualquier otra cosa, podéis reactivar estas semillas y entonces germinarán y gradualmente echarán raíces, y lo primero que veis es que se os manifiesta la enfermedad. Ahora, si yo os pusiera una cataplasma en vuestro cuerpo y esta cataplasma pudiera absorber el veneno de vosotros, os recuperaríais de vuestra enfermedad. Pero si la causa y el núcleo de esa enfermedad no es eliminada, esa situación volvería a producirse porque solo habéis aliviado la enfermedad temporalmente sacando el veneno. Pero las causas de ese veneno, la creación de ese veneno en el cuerpo, el agente productor del veneno aún está ahí. Por lo tanto, para lograr la curación total, tanto si vais a un quiropráctico, o a un doctor, o a un sanador espiritual, o lo hacéis vosotros mismos a través de la oración, o incluso aunque Dios descienda sobre vosotros y os diga, sé sanado, para encontrar curación total, tenéis que ser capaces de eliminar la causa y el núcleo del problema, porque la causa y el núcleo
Si no son eliminados, volverán a generar la enfermedad. Y esto es por lo que Jesús dijo, vete y no peques más para que no te pase algo peor. Porque si dejáis la raíz ahí dentro y no la arrancáis, esa enfermedad definitivamente se va a volver a manifestar en vosotros en el futuro. Puede que ni siquiera la manifestéis en esta encarnación, pero volverá a menos que tratéis la causa y el núcleo. Por lo tanto, mucha gente que acude a sanadores espirituales, así como los que van a los médicos, son gente muy ignorante en muchos casos. Ellos buscan su curación en otras cosas externas y no reconocen que la curación está dentro de ellos mismos, que ellos tienen el poder de corregir la enfermedad, igual que tuvieron el poder de crear la enfermedad en primer lugar. Es la ley del propio ser del hombre la que gobierna su curación, y eso es por lo que vuestra mente puede curaros. Esto es por lo que con la oración podéis curaros, porque vosotros creasteis la enfermedad en un momento dado, y nadie sino vosotros tiene realmente el poder de girar la llave. Todo lo que hacen los maestros, todo lo que hacen los médicos, todo lo que hace vuestra presencia divina es ayudaros a librar la energía de perfección en vosotros mismos, que aliviará la causa y el núcleo. Pero a menos que hagáis eso, por supuesto, vais a continuar con ello y puede que algo peor os ocurra, porque si no elimináis la causa y el núcleo, esa enfermedad puede volver a producirse de nuevo y también puede traer algo peor. Si examináis a la gente y seguís a estos grandes sanadores por todo el mundo, me estoy refiriendo a hombres como Oral Roberts y hombres de esa clase, descubrís que muchos de ellos, si examináis toda su vida, muchas de esas personas no eran mejores que los demás. Hacían todo lo que podáis imaginar. Bebían y fumaban, bailaban, se lo pasaban genial y se pusieron enfermos. No les importaba a Dios, se pusieron enfermos y esa fue la puerta abierta que hizo que se interesaran por la religión. Como estaban enfermos, se asustaron y el temor, no el amor, fue el poder motivador que los condujo al doctor. El miedo entonces fue el poder motivador que los condujo al sanador espiritual. El miedo fue el poder que los llevó a los postulados evangelistas. Tenían miedo de morir y de que después de la muerte llegaría el juicio, y así fue el miedo el que los llevó a los pies de Dios y dijeron, oh, haré cualquier cosa si me pones bien. Mucha gente corre para ir a diversos sanadores, son curados y tan pronto como la enfermedad es aliviada vuelven a las mismas viejas situaciones y les importa un comino Dios, hasta que de nuevo algo ocurre y de repente inmediatamente se interesan por Dios. He escuchado muchas historias de personas que en su lecho de muerte estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para compensarse porque tenían miedo de lo que les pudiera ocurrir. Esto es meramente interés propio, un interés propio en toda regla. El interés en Dios Todopoderoso, que es la imagen perfecta aquí arriba, hará que la humanidad entienda este punto importante, que el estado natural de todo hombre es la salud completa. Ese es el estado natural de Dios. Y un hombre, una mujer o un niño están destinados a ser completamente perfectos, en absoluto imperfectos. Pero estas enfermedades ocurren contrariamente a la naturaleza. No todo el mundo sabe que algunas de las almas espirituales más extraordinarias han padecido enfermedades. Por eso recalco que debéis entender el karma plenamente. Debéis entender que no tenemos derecho a juzgar a nadie porque estén enfermos o incluso porque estén sanos. No deberíamos mirar a una persona sana y decir esta persona es santa porque tiene salud. Porque nunca olvidaré en mi vida a un hombre que se llamaba Putz Lazel. Tenía un nombre muy extraño y era el barbero de mi familia. Me estaba cortando el pelo y acercó su silla un día y me dijo, ¿estás enfermo? Y le dije, pues sí, tengo un poco de catarro. Me dijo, yo nunca he estado enfermo en toda mi vida. Tenía buena apariencia, sus mejillas son rosadas, quiero decir, todo indicaba buena salud, sus ojos brillantes, fuerte, ágil. Así que le respondí, mira, pues me alegro por ti. Él siguió, no, nunca he estado enfermo. Yo le pregunté, ¿nunca has tenido ni siquiera paperas? No, nunca tuve paperas. ¿Varicela? No, nunca tuve varicela. ¿Has tenido alguna vez un catarro? Nunca he tenido un catarro en toda mi vida. Nunca he estado enfermado ni un día en toda mi vida. Bien, 3 días más tarde, Putz Lazel tuvo una embolia
Y nunca, que yo sepa, volvió a caminar de nuevo. Murió 3 años más tarde, después de haber estado ese tiempo en una silla de ruedas. Así que, como veis, la gente que se encuentra bien también puede caer enferma, y no podéis decir que como alguien está sano es un santo, y no podéis decir que porque alguien cae enfermo es un pecador. Una vez un hombre me dijo, es una vez que tuve una especie de aflicción, ni siquiera recuerdo lo que era. Me dijo, estás como una cabra, tienes un problema. Él y otro hombre espiritual, eran los dos yogis, viajaban en los asientos delanteros de un Cadillac, que se estaban mofando de mí mientras yo estaba sentado detrás. Y era todo por un negocio de petróleo. Su maestro yogi les había dicho que había petróleo situado en cierto lugar de los Estados Unidos, y se estaban gastando $7,000 al día, entiendo, para realizar una investigación. Y yo estaba allí de visita, y me preguntaron, ¿quieres que demos una vuelta hasta este sitio donde hay petróleo? Y yo le respondí, claro que sí. Bien, llegamos allí arriba y miré al agujero y hablé con el maestro de Moria, y Moria me dijo que no había nada de petróleo ahí, excepto un poco de gas residual. Pero no hay nada de petróleo ahí, y estos hombres están perdiendo el dinero, así que díselo. Así que se lo dije y se rieron de mí. Pero dejaron de reírse después de un rato cuando descubrieron que no había nada de petróleo ahí. Mientras tanto, los hombres que estaban encargados de hacer la investigación eran de San Luis, ingenieros, estaban sentados a la mesa y no sé por qué me hablaban a mí, pero les caí en gracia a todos e ignoraron a los 2 millonarios que estaban conmigo. Casi no se dirigieron a ellos y solo querían hablar conmigo, y esto hizo que estos hombres se pusieran muy furiosos. Así que un poco más tarde salimos por la tarde y había estas carreteras, la 1, 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, y el hombre dijo, bien, el equipo con la radio está en la número 6. Y yo les dije, no, están en la 5. Y me respondieron, no, están en la 6. Fueron a la 6, llegaron hasta allí, y allí no estaba el equipo. Dijeron, bien, estarán en la 4. No fueron a la 5 porque yo les había dicho eso. Así que fueron a la 4, no estaba allí, luego a la 3, luego dijeron, chicos, vayamos a la 1, nada allí, y luego fueron a la 2 y nada, y llegaron a la 5 y allí estaba, como yo les había dicho. Pero aún decían que yo estaba como una cabra. Ellos también me dijeron que como estaba enfermo, probablemente con algo de catarro o algo similar sin importancia, me dijeron que tenía un mal karma. Realmente me dijeron esto. Y uno de los chelas, que luego se convirtió en un maestro en su trabajo, uno de los chelas que se hizo maestro, y él es un gran operario en Washington, D.C., en el campo religioso, él conoció a un hombre que vino de Europa, que había estado en el Departamento del Estado haciendo trabajo diplomático, y le dijo a aquel hombre, y él se consideraba un maestro, le dijo, tu karma es tan malo que no merece la pena ni siquiera que intentes ser bueno en esta vida, porque no podrás hacer ningún progreso en absoluto. Y el hombre estaba a punto de suicidarse, y vino a mí y le dije que lo que le había dicho aquel hombre era ridículo. Fue algo terrible, algo increíblemente terrible. Fue en Detroit donde esto ocurrió. Y algo muy interesante relacionado con este asunto es esto. Uno de estos millonarios tenía un avión. Así que él me recogió en Madison, Wisconsin, con el avión para volar hasta Detroit a una convención que se iba a celebrar allí. Y cuando me subí en el avión, no habíamos volado durante mucho tiempo sobre los Grandes Lagos antes de que llegara muy claramente que íbamos a tener una fuerte tormenta. El maestro de Moria me dijo que íbamos a tener una tormenta terrible. Os vais a meter en una terrible tormenta ahí arriba, me dijo. De repente el cielo se volvió negro. Así que se lo dije, le dije, el maestro de Moria me ha dicho que vamos a tener una tormenta terrible. Él respondió, no te preocupes por ello. Mi maestro me ha dicho en meditación esta mañana que vamos a tener tiempo despejado durante todo el camino. Dije, bueno, está bien. Espero que tengas razón. Yo no quiero tener razón. Seguidamente el operador de radio empieza a hablar y dice, aquí el operador de radio avisando a todos los aviones que están volando cerca de los Grandes Lagos. Hay graves turbulencias con vientos soplando a 70 y 80 millas por hora. Cogí el cinturón y me lo abroché. Todavía no me lo había abrochado. Voy a parar al techo del avión y lo siguiente es que caigo al suelo. Y el viento soplaba y yo estaba rezando y la mujer que estaba en la parte de atrás del avión estaba haciendo punto, ¿vale? Así que ella continuó haciendo punto y yo empecé, oh Dios, toma control de ese avión. Y cuando dije esto, ella dejó su punto, miró afuera y vio que no había nada que ver de todas formas porque todo estaba blanco y negro y el granizo golpeaba el morro del avión y este iba arriba y abajo y no se podía ver nada. Así que continué rezando y va y me dice, estate tranquilo y en calma y no tengas miedo. Y yo le respondí, bueno, simplemente estoy dando llamados. Así que comienzo a rezar, continúo rezando e inmediatamente un pequeño punto tan brillante como una pieza de oro aparece en el cielo.
Y abajo, muy abajo, podíamos ver los campos de Indiana a través de ese pequeño agujero, y él y yo descendimos con el avión, bajando por ese agujero, llegamos a Indiana y terminamos en perfectas condiciones. Así que volamos hasta Detroit, aterrizamos y tan pronto como salimos a la calle fuimos a comprar algo de fruta. Estábamos caminando por la calle, entonces el ciclón y el tornado golpeó justo en aquella área allí y quedamos empapados como una sopa allí en la calle. Y dije, esta es la primera vez en mi vida que me ha alcanzado el mismo tornado 2 veces. Así que tenéis que entender que la opinión humana del karma es una práctica muy peligrosa. Tenéis que entender que si no tuviéramos mucho karma en este mundo, ninguno de nosotros estaría aquí, porque el karma es el lastre que sujeta el globo de la poderosa alma del hombre, que sujeta a la presencia divina aquí abajo. Hay tanto poder en vuestra presencia divina aquí, que si no tuvierais las situaciones kármicas aquí abajo que están haciendo de lastre, este globo ya hace tiempo que se habría ido hacia arriba en la atmósfera con la ascensión. Entonces, todo el problema de la enfermedad, karma y todo, es lo que nos mantiene abajo en la rueda de la vida en la Tierra. Y la mayoría de la gente no sabe esto, y está ciega. Es como cuando estaba volando a ciegas con este hombre y no podíamos ver a dónde íbamos. Así es la gente. Viven de acuerdo a un dogma y una teología que se define o bien como budista o como doctrina cristiana o islamismo. En otras palabras, las muchas religiones del mundo son realmente paliativos. Se toman esta pequeña píldora de su religión en particular y deciden que eso es suficiente para llegar al cielo. Y no se dan cuenta de que van a volver a nacer, no se dan cuenta de que la causa y efecto tiene que ver algo con esto. Pasan por la vida completamente ignorantes de ello. Se ocurre que logran conocer algunas de estas cosas, como dijo Emerson sobre Brahma, al que también podéis llamar Dios si no podéis entender lo que significa Brahma. Cuando escuchan esto, van al pastor y se lo cuentan. ¿Y qué les dice el pastor? Les dice, oh, apartaos de esa doctrina diabólica. ¿Quieres ir al infierno? Bueno, no les dice que ya están en él y que la única manera de poder salir es encontrando la perfección. Los antiguos hindús, los indies de los que hablan, sabían más sobre esto que ellos, y esto es un hecho rotundo. Y si pudieran tener una conversación personal con Jesús ahora mismo y hablar con Él, igual que nosotros estamos hablando, Él sería la primera persona divina en dejar claro todo esto. Pero las personas tienen ideas y piensan que sus ideas son correctas porque son apoyadas por una gran cantidad de gente. Pero nunca han tenido contacto con los maestros. La mayoría de ellos ni siquiera han tenido contacto con el Espíritu Santo. La mayoría de ellos no han tenido ningún contacto con su propia presencia divina. Oh, ellos rezan. Son como el pequeño niño que se arrodilla al lado de la cama y dice, ahora llévame a dormir. Lo cual está bien, es muy dulce. Pero tenemos que ir más allá de ese punto. Tenemos que conocer a nuestro Dios para encontrar curación total. Porque la fuente de esa curación es conocer a Dios y hacer que Dios descienda a vuestro alrededor. Ese es el método permanente de curación. Ahora, el Summit Lighthouse no tiene nada en contra de la práctica de la curación divina. Y hemos trabajado mucho tiempo en esta línea. Tuvimos un servicio de curación en Washington una vez y bastantes personas dijeron que obtuvieron la curación a través de ese servicio. Lo apoyamos, pero yo no creo y los grandes maestros no creen que simplemente vayamos a curar el cuerpo sin dar una curación total a la humanidad, porque podéis curar el cuerpo de manera que el cuerpo viva unos cuantos años más, pero a menos que lo haga mejor de lo que lo hacía, a menos que la persona trate de encontrar algo de su propia realidad y mejore y vaya hacia arriba, en lugar de simplemente mantener su status quo, todo lo que es un vegetal. El vegetal está ahí en la tierra y absorbe nutrientes y crece y expande su apariencia física. Y eso es todo lo que la gente hace, absorber energía, criar hijos, los hijos crían hijos y los hijos de los hijos crían a hijos. Quiero decir, todo lo que hacen es criar generaciones. ¿Y cuál es el ciclo de la generación? Seguro, podemos continuar reencarnando y mediante el ciclo de la generación podemos asegurar que durante el próximo 1.000.000 de años siempre volveremos aquí y seremos capaces de hacer las mismas cosas que estamos haciendo ahora. Un poco monótono, ¿no es cierto? La idea de que tenéis que nacer de nuevo, llevar pañales con imperdibles y la papilla cayéndosete por la barbilla y después aprender a caminar otra vez y tus abuelos y la gente ahí ante vosotros diciendo, ¡oh, qué mono que es!
Esto continúa y continúa y continúa. Esto es lo que ocurre después de 1.000.000 de años. Creo que debe ser un poco repugnante para los maestros, especialmente en su última encarnación, cuando se dan cuenta, con toda la gran inteligencia que tienen y toda la gran cercanía a Dios que tienen, que han de volver por última vez antes de su ascensión y pasar por todo este proceso. Pero hacerlo por 1.000.000 de años más, eso sería más terrorífico, porque no hay nada que vayamos a hacer durante 1.000.000 de años desde ahora a nivel humano que no estemos haciendo ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Volver a los días de nuestro abuelo, el abuelo que tenía un caballo y un carro y el látigo, y él daba con el látigo a sus caballos para que fueran más rápido. Ahora ni siquiera tenemos que dar latigazos a los caballos, todo lo que tenemos que hacer es apretar el pie un poco más en el acelerador, podemos matar a nuestros vecinos con nuestro automóvil, y eso es lo que están haciendo en Colorado al ritmo de 300 al año, así que conducir con cuidado en este estado. Solo os estoy diciendo estas cosas porque son completamente verdad y están relacionadas con la condición del karma. El karma es lo que nos mantiene aquí. Sin embargo, el buen karma es que las 10 en punto. Se me ha agotado el karma. Para terminar esto, solo trataré de recapitular sobre el cuerpo. Tenéis el cuerpo, en el cuerpo, interpenetrando el cuerpo, está el cuerpo emocional, que es como el agua y la esponja, y es atraído por la sustancia lunar. Y la luna, en latín, es luna, y durante el ciclo de la luna llena, mucha gente se vuelve un poco loca y se vuelve un poco lunática. Y eso es por la fuerza que ejerce sobre el elemento agua en el cuerpo físico. Es el mismo efecto que tiene la luna sobre las mareas. Es una fuerza gravitacional de la sustancia lunar. Y por supuesto, si esto se mantiene en vosotros el suficiente tiempo, tira del cuerpo emocional hasta distorsionarlo, hasta el punto en el que no puede volver a su lugar cuando las influencias de la luna ya han pasado, sino que permanece distendido, y entonces puede que justo antes de que el siguiente ciclo de la luna comience a crecer, inmediatamente sufre de nuevo ese tirón. Así que está eso, y luego tenéis el cuerpo mental que está interpenetrando la forma física, y tenéis el cuerpo etérico que lo interpenetra también. Y por tanto, en un sentido, los registros akáshicos de vuestro mundo personal mientras estáis en encarnación están realmente con vosotros donde quiera que vayáis. Pero una cierta cantidad de esto está, por supuesto, en el cuerpo mental superior. Es decir, que hay un contacto o conexión entre el cuerpo mental superior y el cuerpo etérico inferior. Tiene que haber una conexión porque el cuerpo mental superior es capaz de saber exactamente las áreas en las que habéis cometido errores y puede deciros cómo corregir esos errores. Así que no sería mala idea, si queremos conseguir la curación total, hablar un poco con vuestro cuerpo mental superior o vuestro santo ser crístico, como le llamamos en este movimiento, el santo ser crístico. Si habláis un poco más a vuestro santo ser crístico, si os familiarizáis con este foco universal del Cristo universal, es un foco de Cristo universal individualizado para vosotros. Y este es el mediador entre vuestra presencia divina aquí arriba, que es completamente perfecta, y vuestro ser humano aquí abajo, que por supuesto no lo es. Por lo tanto, podéis encontrar el camino para elevaros a vuestra presencia divina y entonces lograréis la curación total. Y todo lo que sea inferior a eso es solo un paliativo temporal y es bueno mientras dure. Si queréis algo permanente, habéis de conseguir la integración total de vuestro ser divino y obtenéis entonces toda la curación que necesitáis. ¿Creéis que Jesús estuvo alguna vez enfermo? No he encontrado ningún registro de ello en Akasha, no he encontrado ningún documento en las Escrituras, nunca he encontrado ningún informe en ninguna parte de que Jesús estuviera enfermo. Creo que es por eso por lo que le llamaban maestro de maestros, porque él era realmente un maestro en cada situación. Él nos dijo, las obras que yo hago vosotros las haréis también y aún mayores. Solo porque ayer no las hicisteis, no quiere decir que no podréis hacerlas mañana u hoy. Así que construyamos nuestra fe, usemos nuestro conocimiento, no condenemos a nadie. El Maestro no lo hizo y encontraremos nuestra curación total a su debido tiempo, cuando llegue el momento. Entonces, como veis, el Hijo Perfecto se manifestó, y el Hijo Perfecto de Dios en vosotros se manifestará a su debido tiempo. Y para que pueda llegar ese momento, tenemos que cumplir nuestro papel. Y cada acto o pensamiento que tengamos imite los actos divinos de creación, producirá el nacimiento del Hijo Perfecto en nuestro interior. Así que sepamos que esa es la mayor, más maravillosa y permanente fuente de curación para todo el mundo.
Os doy las gracias.